Bueno, para todos los que nos estén viendo en cualquier lugar del mundo, les saludamos desde Cali, Colombia, Iglesia Carismática Integral, con un gran aplauso a nuestro Dios. Amén. Eso. Amén. Digan conmigo, porque la Biblia dice, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, lo que pidan les será dado. Acuérdese que a usted le enseñaron los números, pero no se quedó escribiendo los números de 1 a 10. Ahora usted coge los números y acuerde que las palabras se las fueron enseñando una por una, y ahora usted coge las palabras y las va poniendo en su lugar. Todos vamos aprendiendo. Esto no es para que usted solamente espere a que al venir aquí le dirijamos la oración, sino para que aprenda, y ya usted va a hacerlo por su cuenta en su casa. Si no lo está haciendo, tranquilo o tranquila, que va a llegar el día donde lo va a hacer. Bien, diga conmigo: Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy estoy aquí y tengo mi mente y mi corazón abiertos para recibir tu palabra, porque ella es vida. Me enseña a hacer tu voluntad. Me enseña a que yo crezca en la vida espiritual y también en mi comportamiento con los que me rodean. Gracias, Señor, por este lugar que nos has prestado para reunirnos, alabarte, glorificarte, invocar tu nombre, que es sobre todo nombre. Espíritu Santo, te ruego que traigas a mi vida iluminación, revelación y sabiduría. Quiero ser un cristiano que da fruto para honra y gloria tuya. Amén. Dios ha establecido leyes naturales que nos hablan de leyes espirituales. Las leyes naturales, por ejemplo, son los frutos que dan los diferentes árboles. Número 1, comienza a salir un botoncito y luego se convierte en una flor, y la flor se tiene que morir para dar paso al fruto. Y el fruto comienza por ser pequeño, luego ir en crecimiento, llegar a una medida de crecimiento y luego un proceso hasta que nosotros le llamamos madurar. ¿Cómo se llama? Madurar. Las frutas, si no están maduras, no tienen el sabor, no tienen la demanda, no pueden ser alimento, no pueden ser, digamos, útiles. Y una fruta, cuando se corta y no está madura, termina por dañarse, porque no ha cumplido su propósito. Esto nos enseña que nosotros, como personas cristianas, porque hay 2 lugares donde uno se tiene que desarrollar. Uno, que es con la gente no cristiana. De eso vamos a estar hablando también, de la inmadurez y de la madurez. ¿Cuáles son las actitudes que debemos de tener con las personas que no creen como nosotros? Y estamos viendo aquellas actitudes negativas, equivocadas, que nosotros tenemos como cristianos. Por eso hemos denominado esta serie Características de un cristiano inmaduro. No voy a decir así duro, sino nomás allá para usted diga: seré yo, Señor, porque Judas sabía que iba a entregar al Señor, ya tenía todo el plan, y sin embargo fue tan eso que usted está pensando, que le pregunta al Señor: Señor, ¿seré yo? Menos mal que el Señor no reacciona y actúa como yo, porque yo le hubiera dicho sí. Pero ese día había quedado sin cabeza, porque Pedro había sacado la espada y se la había quitado a Judas. Téngalo por seguro.
Por eso el Señor prefirió decir, el que mete conmigo la mano en el plato, ese es. Pero era un contraste porque el que metía la mano en el plato o al que se le daba el bocado era el hombre de confianza. Por eso ellos no captaron que ese era el traidor. Definitivamente Judas fue un inmaduro. ¿Un qué? Como toda enseñanza tiene que tener una base bíblica, un sustento, no que yo creo, que filósofo, que psicólogo, que antropólogo, que sociedades, todos esos. Dicen, vamos a ir rápidamente con los textos bíblicos. Primera a los Corintios capítulo 3, versículo número 3, el apóstol Pablo le habla a creyentes y les dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Le estaba hablando a unos creyentes. Aquí tenemos un comentario. La señal que distingue a un cristiano inmaduro es: no quiere continuar creciendo en la fe. Esto equivale a que se quiere quedar siendo el mismo con las mismas. La segunda, solo se conforma con recibir o haber recibido a Jesús en su corazón. Y es que la madurez espiritual no se adquiere de un día para otro, sino algo que se trabaja con fe y constancia. ¿Con qué? La constancia nos lleva a la fe y la fe nos ayuda a ser constantes. Uno puede tener años de conocer a Cristo, pero nunca haber desarrollado su relación con Él. Sin embargo, esto no debe ser así. Me preguntaron, porque hay gente frentera y esos son buenos, de esos hay que confiar. ¿Usted es maduro? Le dije, en años sí. En vida cristiana en algunas cosas, en otras descubro que todavía tengo características o actitudes inmaduras, pero tengo el firme propósito, con la ayuda de Dios, de madurar. Y espero que ustedes me acompañen, sean como el siervo aquel que dijo: cuente conmigo, lo que usted decida, yo voy con usted, y espero que ustedes caminen conmigo hacia la madurez. Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14, en una versión que se llama TLA, le escribe nuevamente. Dicen algunos que es el apóstol Pablo, otros dicen que no, la carta a los hebreos, porque no tiene un escritor definido y no puede uno asegurar quién. Pero lo que sí podemos asegurar, que Dios utilizó a alguien para que escribiera esto que vamos a leer. Diga otra vez amén. Con el tiempo que llevan debe haber creído en la buena noticia o en el evangelio, ya deberían ser maestros. ¿Ser qué? Maestros. Sin embargo, todavía necesitan que se les explique las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimentos sólidos, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo y están acostumbrados a hacerlo, son como la gente adulta que ya puede comer alimentos sólidos. Dígale: Señor, yo quiero comer alimento sólido. Son estas personas que reciben la palabra sin remilgues, sin estar así como tan delicados. Que algunos dicen: no, yo no soporto más desilusiones en la iglesia. ¿Y el mundo qué le da a uno? Palo. Como diría otro por allá más violento todavía: palo, pata, gritos, groserías, cosas. Y ahí manteníamos felices. Entonces, madurar es ser capaz de entender que todos ustedes son humanos, que todos son humanos de esta pared para atrás, inclusive el que habla. Ese es humano también. ¿Ya lo entendieron? Y que tiene que luchar. Así que, mis hermanos,
Nuevamente, estos textos son para creyentes, para ustedes y para mí. Efesios 4, 14 y 15 dice: ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad. ¿Decir qué? Para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que Él es quien gobierna la iglesia. Diga amén. Usted no está llamado a parecerse a fulanito, ni a sutano, ni dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia. Usted y yo estamos llamados para parecernos a Cristo. Bueno, entonces esto es a manera de repaso, señales que distinguen a un inmaduro cristiano o a un cristiano inmaduro, que es lo mismo. La primera característica es que quiere que Dios le hable, frase célebre de mi niña pequeña, pero no ora, no lee la Biblia y no va al templo. Son los tres medios que Dios utiliza para que nos hable. Dios. 2. Se desanima fácilmente ante los problemas y espera que su vida esté libre de conflictos. ¿Ustedes sí creen que podemos estar por arriba del Señor Jesucristo? Si el Señor tuvo enemigos gratuitos, si el Señor tuvo desagradecidos que lo siguieron, si el Señor sanó 10 leprosos y solamente uno se devolvió a darle gracias, ¿usted y yo estamos exentos? Si el Señor sufrió, los apóstoles sufrieron, que era gente consagrada a Dios, nosotros no estamos exentos. Y le quiero decir, Dios utiliza los problemas, no hagan mala cara, Dios utiliza los problemas para tratar nuestro carácter. Los que leen el devocional que les enviamos y están casados ya saben por qué las esposas actúan así o por qué los esposos actúan así. Hablo con los que leen el devocional o lo oyen. La tercera señal: su fe depende de cuánto recibe de Dios. Cada vez que yo le doy un regalo, lo que quiere mi niña dice: tú eres el mejor papá del mundo, tú eres un caballero, tú eres lo mejor que existe sobre la tierra. Y bueno, como es una niña, yo le recibo esos halagos. Pero si llega a los 15 años, claro que cuando no le doy lo que quiere, ya no soy el papá. Ya comienza a argumentar y a preguntar, y así como nosotros, a tratar de convencerme. Y eso hacemos nosotros con Dios. Si Dios no le da conforme a lo que quiere, reniega de Él. No digo que levanten la mano los que lo han hecho, porque sé que si son sinceros lo hacen todos. Yo lo hice. Ya aprendí que Dios me ama. Y ustedes también lo saben, ¿cierto? Lo que pasa es que no aplican que Dios nos da no lo que queremos, sino lo que necesitamos. ¿Lo que qué? Como Padre amoroso y que quiere lo mejor para nosotros. Aquí podría durar unos 8 días hablándoles a ustedes de esa experiencia de lo que quiero y de lo que Dios me dio. La característica número 4: abusa de la gracia de Dios. Peca una y otra vez y confía en que recibirá perdón, pero no quiere dejar su pecado. Existe el pecado oculto, el que está en mí y yo no sé que está, pero que algún día de pronto, al igual que sucedió en el fenómeno del niño, lugares donde habían semillas, en el Perú por ejemplo sucedió, 50 años bajo tierra y ahí estaban,
tan pronto llovió, surgieron esas plantas, y así va a pasar conmigo. Por eso Dios dice: líbrame de los pecados, aun los que me son ¿qué? Existen los pecados que nosotros consentimos. Esos que decimos: bueno, faltan tantos meses para terminar el año, pero Señor, te prometo que el 31 de diciembre abandono ese pecado nunca más, y la consagración le dura enero, si es que le llega a febrero, pero no más, y vuelve nuevamente. Y existe el pecado de que es el que cometen ustedes a diario y yo. Pues uno dice: ¿pecado de qué? Que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pero casi nadie tenemos en cuenta eso. Entonces, que Dios nos revela, y usted dirá: pero este tipo tan viejo y tantos años que lleva en la vida cristiana, ¿cómo es posible que todavía tenga que pedirle perdón a Dios? Conforme voy estudiando la palabra y voy recibiendo revelación, me voy encontrando con cosas que le tengo que decir a Dios: Señor, yo no había entendido, no había querido entender, no había visto, pero esto que he hecho, que digo, que no está dentro de lo correcto. Y sigo necesitando de Dios cada día. ¿Ustedes? Bueno, número 5. Piensa que Dios está a su disposición y debe darle todo lo que desea. Ustedes, los que están con los grupos pequeños, saben que nos encontramos aquellos que tienen al Señor como médico de emergencia, bombero, que tienen como el prestamista urgente, es el del momento, el de la ocasión, y cuando el Señor por misericordia con ellos, para darle la oportunidad que entiendan de su amor, pero en respuesta a nuestra fe y a nuestra oración, les concede, les ayuda, les da el milagro o lo que Él haga, y se olvidan, y luego ruégueles, suplíqueles, si le busca uno, le buscan disculpas por todo lado. No, es que me dio esto, es que me llegó allá, es que me llegó acá. Deje usted de ser tímido, timorato, cobarde, y dígale con esa respuesta: si usted convence a Dios, bien, porque a mí me puede engañar, pero a Dios no, y mientras usted no se congregue, usted no es salvo. No es salvo. Entonces, y luego que llegan a tener otro problemita, otra vez vuelven: que mire fulanito, que a ver si de pronto oramos, y son tan capaces que hasta regresan a la iglesia, pero la iglesia, ustedes no son la excepción. Se alegra uno cuando le dicen a uno: usted no, ¿cierto? Pero se entristece cuando no son la excepción. Esto no es un club que uno va cuando quiere y cuando no, y cuando le sobra tiempo. No vuelva a cometer esa falla, esa equivocación de decir: voy a ir si tengo tiempo, voy a ir si tengo ganas, porque usted no hace eso con el trabajo. ¿O sí? Sean sinceros. ¿Sí? Cualquier día amanece, está lloviendo, hoy no quiero ir al trabajo, y botan el trabajo. Hay responsables que lo hacen, pero la gran mayoría de ustedes, que eso sí puedo decir, son muy responsables, van al trabajo, pero allí el trabajo, la actividad, el compromiso toma más importancia que el mismo Dios. Ay, Padre. 6. Sigue a Dios por miedo al infierno y no porque realmente lo ama. Al principio de mi vida cristiana yo decía: tengo que encontrar, y tengo un libro de ilustraciones bien gordo para buscar toda clase de ilustración y no repetir, pero después encontré que es necesario repetir. Por eso uno dice: mi mamá decía, mi papá dice, con el que uno esté, repite siempre. Y ustedes terminan diciendo: Osvaldo dijo, el pastor dijo, y van a repetir eso. Por ejemplo, usted escucha a alguien que dice: mire, primero un muerto que es colorido. ¿De quién se acuerda? Ah, bueno, inmediatamente uno asocia eso. Entonces, un matrimonio, y ella le decía:
a mí no me gusta quedarme sola. Y hasta lloraba. Y ese hombre se iba, ya la consolaba y le decía, no, mi vida, pero yo no me demoro. Y se iba y volvía, y él decía, mi esposa me ama tanto, tanto que no quiere estar separada de mí. Hasta que un día le preguntó, ¿por qué no te gusta que yo me vaya? Y él esperaba que le dijo, porque te amo y yo siento que soy una siamés contigo, estamos pegados de la cabeza o de algún lado, pero estamos pegados. ¿Sabe qué le dijo? Es que me da miedo quedarme sola. Yo oí al hombre decir, me sentí tan triste. Mis hermanos, al principio uno de pronto dice, yo voy a la iglesia para no ir al infierno, pero nosotros debemos de estar aquí olvidándonos del tal lugar del diablo y del infierno y estar aquí porque amamos a Dios. Andamos enamorados del Señor. Número 7. Piensa que ir a la iglesia y ser buena persona es suficiente. Algunos se miran frente al espejo y si fuera yo entonces diría, Arias, iglesia y buena persona que si eres. ¿Listo? La Biblia dice que no hay justo ni aún uno, que todos necesitamos del perdón y de la misericordia de Dios. Entonces, ellos piensan que por ser así van al cielo. Hay un temperamento muy especial que ellos se creen buenos. Ya difícil es que entiendan que necesitan el perdón y la misericordia de Dios. Entonces, aquí hay una coma y dice, pero no tienen una verdadera comunión con Dios. Es lo que se llama religioso. Número 8, no fomenta la unidad entre los creyentes. Es el que causa la división en la iglesia. Ahí lo tengo en la diapositiva. Yo no estoy de acuerdo que lo manden sentar a uno allá. Yo no estoy de acuerdo que no sé qué. Y siempre habrá quien le sigue a usted la corriente. Hombre, pero si en el cielo donde estaban los ángeles con Dios, entra Satanás y dice, yo voy a fundar otro reino y voy a ser igual a Dios. ¿Cuántos se me unen? De cada 100 ángeles, 25 que son hoy demonios se le unieron. Es decir, hay esa posibilidad. Número 9, señal que distingue a un cristiano inmaduro. Hace las cosas cuando un líder u otra persona lo mira o lo ve o lo observa. Su trabajo se basa en cuánta alabanza recibe y no en cuánto ofrece a Dios. ¿A quién le sirve usted? ¿A Dios o a los hombres? Ahí yo estoy como miti. ¿Le sirve a Dios o a los hombres? Usted nunca vaya a decir, voy para la iglesia de Osvaldo Arias. Esta no es la iglesia de Osvaldo Arias, ni el templo tampoco, y la iglesia que son las personas. Jesucristo murió en la cruz del Calvario por ustedes y por mí. El apóstol Pablo dice que yo soy administrador, y el apóstol Pedro dice que apenas cuido de ustedes. Estamos en el mismo trabajo. Es tan importante el trabajo que hace aquí Omar, los que cantan, como lo que yo estoy haciendo. Esos rangos vienen y toda esa cuestión por el lado del ser humano. Pero el valor que Dios le da es el mismo, desde el más sencillo. Número 10. Corrijo. Sus oraciones consisten en pedir, pero pocas veces agradece y alaba a Dios. Ahora sí les voy a preguntar, sean valientes, porque los valientes heredan el reino de los cielos. ¿Cuántos de ustedes han pasado por la experiencia que su hijo lo ve, se le acerca y lo que sea para pedirle, y usted ya lo ve venir, o su hija, porque también las mujeres tienen su toque, y usted ya manda la mano al bolsillo buscando la billetera? Sé que a uno le cuesta reconocer que los hijos sean así, solo lo buscan cuando lo necesitan,
nada más. Levanten la mano quien han tenido experiencia. ¿Les gusta? Esos otros no tienen hijos o son del cielo. Dijo alguien, haga cuentas, mire. Pero es muy, no que no existan, muy escasos los hijos que son agradecidos. Y si son agradecidos es con ese gracias seco. ¿Sabe por qué? Porque ellos creen que estamos obligados, que es una obligación para nosotros tener que darles. Y nosotros, sin querer queriendo, pensamos que Dios está obligado a darnos. Bueno, si yo le presto a uno de ustedes 1 millón de pesos, usted tiene una deuda conmigo, ¿cierto? Y debo de pagarla. Pero es usted conmigo, no yo con usted. Nosotros tenemos una deuda con Dios, no Dios con nosotros. Nosotros no le debemos a Dios nada. ¿Qué le hemos dado? ¿Qué le hemos prestado? Nada. Entonces debemos de ser agradecidos. ¿Ser qué? Lea la carta a los Romanos y dice, y como no dieron gracias a Dios, porque a Dios no le gustan los desagradecidos. Pero la gratitud no es la palabra gracias. La gratitud tiene que ir acompañada con hechos. Número 11. No le interesa estudiar la palabra de Dios a profundidad y se conforma con las enseñanzas básicas. Dice, bueno, el domingo ahí entre fuerte y dulce, entre chateo y a ver qué voy escuchando. Pero cuando se habla de estudiar la palabra de Dios, no le interesa. Pero vaya ciertos temas de redes, chismes, novelas, narconovelas y tantas cosas más, se mantienen al día. Y uno le pregunta, ¿cómo se llaman los 12 apóstoles? Y comienza a decir, Willington Ortiz, Pedro Sape, el mejor de todos, Messi, ¿cómo es que se llama el otro? Ronaldo. ¿Y cómo así que Ronaldo? ¿Sino que es cristiano? Pero de nombre. Y depende, le sabe la marca de los zapatos, el color de la ropa preferida, cuántos carros tiene y de todo. Y uno le pregunta, ¿y cuántos son los apóstoles? Digo, yo ni sé. Pero usted es cristiano, ¿verdad? Sí. Y yo no me equivocaría si pusiera en riesgo esta tabla. Diría, póngase de pie y le entrego esta tabla el que me diga el nombre de los apóstoles. No la pondría en riesgo, porque ninguno de ustedes sabe el nombre de los apóstoles total. Ninguno. Y conste que no estoy diciendo que a lo mejor lo sé. ¿Cómo fue que dijo Judas? Yo los entiendo que les cueste subir el volumen. ¿Cómo dijo? Bueno. 12. Señal que distingue a un cristiano inmaduro. Se ofende fácilmente, sobre todo cuando es reprendido por su mal proceder o cuando los demás no notan lo que hace. ¿Ustedes se acuerdan de los cubitos de azúcar? Cuando uno los echaba en el café, en el agua aromática o en el agua, ¿qué le sucedía a los cubitos de azúcar? ¿No? Bueno, les voy a contar a ustedes todos estos niños que hay. Hace yo creo que unos 15 años atrás tal vez, en lugar de los sobrecitos se utilizaban unos cubitos de azúcar. Y esos cubitos de azúcar, una gota de agua los volvía agua, los derretía. Bueno, hay gente que es así.
A ver si de pronto, yo pues yo ya estoy así como un poquito restringido de preguntar. ¿Cuántos de ustedes conocen las piedras que están dentro de un río? A ver, ¿quiénes han ido a un río? La mayoría. ¿Esas piedras cayeron hacia ese río? ¿Qué pasó? Que cayeron al río y comenzó a correrles agua y a ablandarle. Lo primero que hizo fue sacarle la tierra. La segunda cosa es que comenzaron a rodar y a estrellarse en una con otra y se le fueron quitando las esquirlas, la parte áspera, y fíjese que son piedras muy duras, pero unas con otras se pulieron hasta que hoy las podemos traer. Las he visto en las paredes, las he visto en los jardines, las he visto en las salas. Ellas no cayeron así, ellas se pulieron en el trato. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que el rostro del hombre, dice así, hierro con hierro se aguza, y el rostro del hombre con el rostro del hombre se pule. Por eso Dios le plació que nos congreguemos, para que con todas las costumbres, culturas, formas, estilos, quería decir mañas, pero ya no, todo eso que tenemos, otro nos va a tocar. Y eso lo utiliza Dios para pulirnos. Entienda, no se puede pulir una piedra de esas con una mota de algodón. No se puede pulir con un pedacito de tela de seda. No, eso tiene que ser. Y entre más áspero sea su carácter, mi carácter, Dios nos va a poner una piedra más dura al lado, ¿yo? Por eso algunos de ustedes tienen la esposa que tienen. Y por eso Dios les puso a ustedes el esposo que tienen. Y por eso los que están solteros tienen miedo de casarse. Porque la herramienta número uno que Dios utiliza, escuchen, levanten la mano a ver, para que diga: Señor, ayúdame a entender esta verdad. La herramienta número uno que Dios tiene para pulir nuestra vida es el cónyuge, y la número dos se llama la familia, los hermanos, el papá, la mamá, los sobrinos. Y la número tres son los hermanos de la iglesia. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y de corazón, porque estoy entendiendo que son herramientas en las manos de Dios para pulir mi carácter. Entonces, mis hermanos, ya no lo ponga tan, vaya diciéndole al Señor, dice: tolérense, aguántense, sopórtense, perdónense y tantas palabras más, porque viene conflicto entre nosotros. Yo tengo un hermano menor, harto le dijo: pórtese bien con Dios, hombre, para que yo me vaya y usted se quede en esta tierra. No quiso andar como es, y Dios dijo: venga, mejor lo recojo y dejo a Osvaldo. Y él ya se fue. Andaban juntos, pero yo no sé cuántas peleas teníamos a diario. Y entre más chiquito, yo me acuerdo de adolescentes y aún de jóvenes, ya después cogimos para diferentes lugares. Con todo y eso, como adultos también tuvimos discusiones. Pero una cosa, nunca dejamos de ser hermanos. Nunca. Jamás dejamos de ser hermanos. Y con todo lo que sucediera, volvíamos otra vez. O él me llamaba o yo lo llamaba y ya le pasó. Decía él: sí. Y si no me pasaba a mí, yo comencé con bromas con él: le voy a mandar 200 pesos para que pague una llamadita. Y entonces decía: vea, le voy a mandar, porque me la devolvía, le voy a mandar los 200 para que me llame. Generalmente hablábamos todos los días. Ya le digo, con las diferencias, con los agarrones, nunca dejamos de ser hermanos. Entonces, cuando suceda algo entre ustedes que no le guste, Dios está puliendo su carácter. Cuando nosotros muramos, termina el tiempo de proceso de Dios y nuestro carácter queda como somos, y así vamos a ir a la eternidad. Dios lo está esperando para decirle: fulanito, lo felicito, ¿qué carácter tan bonito el suyo? ¿Se da cuenta por qué Dios lo trajo hoy? Número 13. Su cristianismo está basado en la emoción del momento.
Le gustan los eventos grandes, pero no desarrolla una relación personal con Dios en lo privado. De esos adictos a las emociones. Se doblan como palmera en tormenta. Gritan y uno los ve allá y dice: uy, este hombre está que le sale fuego, esta mujer es una antorcha del Señor, un fuego de Dios. Que va, a veces el terreno entre más vacío más suena. Y les gusta solo eso. Los conozco, puedo darles nombre y apellido y en algunas cosas hasta las señales donde viven. Los conozco. Son emocionales. Y las emociones, gracias a Dios, porque Dios nos la dio, porque ¿qué sería de nosotros unos bloques de hielo todos fríos, sin emociones y sin nada? Pero las emociones no deben de dirigir nuestra vida debe de dirigir las emociones. Yo sé que ustedes hoy están más sabios que todo el tiempo, y sabios que ponen en práctica lo aprendido. ¿Dicen qué? Número 14. Dice confiar en Dios, pero cuando tiene alguna dificultad, sus acciones reflejan que su fe está en las personas y no en Cristo. Nosotros sabemos un texto que dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y continúa diciendo: mi socorro, mi ayuda, la respuesta viene ¿de dónde? ¿De quién? Del Señor, Jehová, Yahvé, Elón, Eloi, Adonai, como le quiera llamar, pero se está refiriendo al Dios Todopoderoso, viene de allá. Pero nosotros, sin querer queriendo, esperamos que nuestra respuesta ante una dificultad venga de las personas. Yo sé que algunos que han pasado por una lucha, por una dificultad, por una necesidad, por un problema, por una adversidad, por una visita de la suegra, cualquier cosa de esa, está diciendo: ¿y dónde está su pastor? ¿Dónde está? Mis hermanos, los pastores estamos tan limitados como ustedes a depender de Dios. ¿Se han dado cuenta o no? No. Si usted no se baña así con estos calores que está haciendo durante 3 días y me siento al lado suyo, ¿cómo me va? Regular. Tendría que llevar tapabocas con formol. Pero si es a la inversa y soy yo el que me voy a sentar a lo suyo, como lloro, leo la Biblia, predico y todo eso, ¿no va a suceder que se dé el mismo olor de ustedes, o sí? Pues el mismo no, pero algo parecido. Si usted se muere, el proceso hasta que llegue a ser polvo, y si yo me muero, también. Entonces esa idea de que la gente, Dios los usa, mire, les sugiero, les aconsejo, les animo, cuando vengan los problemas, dígale: Señor Dios, tú vas a poner a las personas, Dios, o tú me vas a ayudar, y no le diga a Dios cómo. Mire, mientras yo lo hice, perdí el tiempo y Dios tardó en responderme muchas veces. Al fin entendí que a Dios no hay que decirle cómo lo haga, cuándo lo haga, porque Él es sabio y Él lo puede hacer. De donde menos piensa usted y como menos piensa, Dios va a traer respuesta. Pero necesita que tengamos la fe. Sin fe es imposible. Número 15. No le gusta ayudar a los demás. Prefiere recibir, pero no dar. Bonita ilustración. ¿La están viendo? Mírala allí. Eso se llama la ley de ¿qué? ¿Los conoce? Sí. Es muy fácil, es agradable, es como por naturaleza que a uno le gusta eso, recibir. No sé por qué nos gusta tanto recibir, pero uno tiene, hay en algunos que es natural, pero en la mayor parte tenemos que aprender a dar. ¿Tenemos que qué? Aprender.
Yo fui uno de los que quería que lo que yo sintiera, que lo que yo pensara, que lo que yo dijera así fuera, pero no, tuve que aprender. Y entonces argumentaba, no, pero es que mi mamá dijo, pero no, Señor, pero la Biblia dice. Voy a compartir con ustedes, espero algún día el Señor me conceda, lo que voy a llamar las dos Biblias, la interna y la externa. Los invito, cualquier día, cualquier domingo voy a hablarles de esas dos Biblias. La mayor parte de ustedes están guiados por la Biblia interna que tienen. Pero los domingos, los jueves o los días que nos congreguemos es para ver la externa, la de afuera. Dígale a Dios, Señor, ayúdame a parecerme a ti, Señor, porque tú eres dador por naturaleza. Tu palabra dice que de tal manera amaste al mundo que diste a tu único Hijo por nosotros. Amén. Cuando usted quiera tener un patrón, un ejemplo, alguien a qué seguir, de quién aprender para dar, mire a Dios. Y una vez que mire a Dios, Dios le va a poner ejemplo de personas que dan. Y si usted mira las promesas de Dios, dice, hay quienes dan y tienen más, hay quienes retienen y se vuelven más necesitados. Número 16. Se opone, o más bien se pone en una posición de juez de los demás y se justifica diciendo que solo está corrigiendo. Nosotros tenemos la tendencia de juzgar. Y por ejemplo, muchas veces pensar, este no se merece que Dios lo salve. Este no se merece que Dios lo ayude. Este no se merece ir al cielo. Este no se merece no sé qué más cosas. Mis hermanos, ninguno de nosotros nos merecemos nada, solo por la misericordia, por la gracia y el amor de Dios nos va a llevar al cielo. Démosle entonces la tolerancia a los demás. Termino aquí diciendo que habían dos hombres debiendo. El uno debía 100 millones. Y fue donde el prestamista y le dijo, Señor, tenga compasión de mí, es que no tengo con qué pagarle. Por favor. Y dice que el señor, el dueño de la plata, se movió a consideración y le dijo, le perdono la deuda. Y salió feliz. Saliendo de allí, se encontró a uno que le debía 1 millón y lo agarra del cuello. Págueme mi millón y olvídeme, por favor, téngame compasión que yo se lo voy a pagar. No, Señor, me lo paga porque me lo paga, y si no lo meto a la cárcel, y si no lo acabo, y si no lo destruyo. Había recibido el perdón de 100 millones y no quiso perdonar 1 millón. Y a veces somos nosotros así. Dios nos ha perdonado cualquier cantidad de pecados, pero alguien nos mira, no nos responde cualquier cosa y no lo perdonamos. Esto se está poniendo demasiado difícil. Pónganse de pie, le damos gracias a Dios. ¿Qué es lo contrario de inmaduro? Maduro. Entonces usted le va dando la vuelta y dice, yo no voy a juzgar, yo no voy a hacer esto, y ya comienza su madurez. Diga conmigo, Padre Celestial, sé que tengo cosas que muestran a los demás mi inmadurez, pero aquí estoy, Señor, para que con tu ayuda, Dios, con la fuerza que da el Espíritu Santo,
con la promesa que todo lo puedo en Cristo, con la palabra tuya que me dice que para el que cree todo es posible, yo voy a madurar. Dígale: Señor, yo quiero madurar. Con tu ayuda voy a madurar. Voy a dejar las cosas de niño. Voy a crecer y a dar fruto para que mi vida sea un motivo que otras personas quieran servirte, amarte, glorificar tu nombre, que es sobre todo nombre. Señor, hoy te pido, Dios, que me ayudes a cambiar. Con tu ayuda es posible. Tú dices, Señor, que el que comenzó la obra la terminará. Y yo sé que tú has comenzado a hacer una obra grande, poderosa, que trasciende a la eternidad. Gracias, Señor, porque tú eres Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias. Muchas gracias, Señor. Amén. Aquí termina Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral, carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.